En este video daremos una breve introducción a lo que son las rectas paralelas que son cortadas por una secante. En la vida cotidiana nosotros podemos encontrar muchos elementos geométricos a nuestro alrededor. Para este tema y en este caso particular voy a explicarte un poco los conceptos de estas construcciones geométricas a partir de algo que es muy común y es, por ejemplo, un mapa. Aquí tengo un mapa de una ciudad en el centro de México llamado Pachuca, que bueno, pues esta es una zona muy frecuentada de esta ciudad. ¿Qué características tiene? Bueno, pues como podrás darte cuenta, hay muchos elementos geométricos en este mapa, elementos geométricos como una línea recta, por ejemplo. Nosotros podemos trazar aquí una línea recta, acá tenemos otra línea recta, y a la par que se generan varias construcciones geométricas, pues vamos a ver que no solamente se generan figuras geométricas, sino también otro tipo de construcciones como rectas paralelas o rectas incluso de tipo perpendiculares. Ahora bien, entiéndase por rectas paralelas líneas que por más que se prolonguen, entre sí siempre van a tener la misma distancia, es decir, tú puedes seguirlas prolongando así como lo explicábamos en los postulados de Euclides y van a mantener siempre la misma pendiente, ahí llámese a la pendiente la inclinación. Regresando al ejemplo que tenemos aquí, vamos a remarcar cuáles podrían ser en este caso rectas paralelas. Es decir, la avenida Benito Juárez sería paralela a la calle Vicente Segura. Y de hecho, en la vida cotidiana nosotros sí lo decimos, no, pues tal calle es paralela a tal calle. O, por ejemplo, podremos decir que la calle Samuel Carro es paralela a Manuel Dublán. Una característica que presentan las rectas paralelas y que te permitirá también identificarlas, además de lo que acabamos de mencionar, es que nunca van a tener un punto común. Eso es algo muy importante. Ahora, vamos a analizar, por ejemplo, esta otra imagen, que es otro ejemplo. En este caso también vamos a encontrar rectas paralelas, como por ejemplo la calle Siembra sería en este caso paralela a la calle Labrador. O, si lo queremos ver también desde otra perspectiva, esta calle también es paralela a la que se encuentra de este lado. Y en este sentido vamos a encontrar dos tipos de elementos muy importantes aquí. Si yo prolongo, por ejemplo, esta línea recta y la prolongo con esta de acá, se va a dar algo muy particular. La avenida del Palmar cruza a estas dos rectas paralelas en distintos puntos. O en su defecto, si lo vemos de forma inclinada, estas rectas son cortadas también por esta de aquí. Pero si te das cuenta, aquí se generan algo particular, ¿no? En ambos ejemplos se genera algo muy particular. Aquí se genera perpendicularidad, pero de este lado no. Entonces, a estas rectas que están cruzando a las rectas paralelas, les vamos a llamar secantes o transversal. ¿Y qué entendemos por una recta secante o transversal? Será una línea que va a tener un punto en común con otra u otras líneas de tipo rectas. Entonces, en este caso, esta recta secante tiene un punto en común con esta recta y un punto diferente en común con esta de acá. La que tenemos de este lado pues tiene básicamente un punto en común con ambas rectas, pero a la misma altura, lo cual provoca los siguientes conceptos. Serán rectas perpendiculares si se generan cuatro ángulos de 90 grados, como es este caso. Recuerda que los ángulos rectos son los que valen 90 grados. Entonces aquí se están generando cuatro ángulos de 90 grados, por eso se dice que aquí existe perpendicularidad. Pero cuando no se genera perpendicularidad, entonces diremos que son rectas oblicuas, es decir, se van a generar dos pares de ángulos con la misma magnitud. Concentrémonos, por ejemplo, en este cruce de aquí. Se van a generar entonces dos ángulos con la misma magnitud, marquémoslos con otro color, como es este caso. Estos dos ángulos tendrán la misma magnitud y estos dos ángulos tendrán la misma magnitud. Caso contrario a lo que vimos hace rato, que estos cuatro son ángulos rectos y los cuatro tienen exactamente la misma magnitud.
Ahora ya viéndolo desde la perspectiva aquí ya un poquito más de la construcción geométrica, ya no viéndolo allá en un ejemplo, vamos a analizar qué nombres reciben los ángulos que se forman dependiendo de la posición en la que se encuentran y de su magnitud. Por ejemplo, vamos a tener lo que son ángulos externos. Los ángulos externos los vamos a remarcar con color rosa. Y los ángulos externos en este caso serían el ángulo 1, 2, 7 y 8. Esos serían los ángulos externos. Después vamos a tener a los que son los ángulos internos, que en este caso, si ya estás dándote una idea, bueno, pues serían en este caso 3, 4, 5 y 6. Esos serían los ángulos internos. Hablemos ahora de quiénes son los ángulos alternos. Vamos a tener para este caso de a dos tipos, si son internos o si son externos. Alternos quiere decir que no van a estar juntos. Entiéndase por alternancia como por ejemplo que digas voy a alternar un color. Entonces voy a tener uno naranja y uno azul, uno naranja y uno azul. Eso es hablar de algo que es alterno. Entonces para este caso, si vamos a hablar de alternancia en estos ángulos, diremos que 4 y 6 son ángulos alternos internos, es decir, ángulo 4 con el ángulo 6, y también tendremos el ángulo 3 con el ángulo 5. Entonces, ángulo 3 con ángulo 5. Y bueno, en el caso de los que son externos, vamos a tener 1 con 7. Entonces, ángulo 1 con 7 son alternos externos. Y vamos a tener a 2 con 8. Entonces, ángulo 2 con ángulo 8. Estos son ángulos alternos externos. Finalmente tenemos a lo que son los ángulos correspondientes. ¿Qué se entiende por ángulos correspondientes? Son los que se encuentran en el mismo semiplano con respecto a la secante, es decir, a la línea S, que es la que está cortando a las dos rectas paralelas, y que tienen exactamente la misma magnitud. Es decir, vamos a remarcar con color verde los que son ángulos correspondientes. Mismo semiplano, pero que tienen la misma magnitud. Vamos a separar entonces a la recta secante. Entonces esta es la recta secante. Y con respecto a la posición de la línea verde, nos vamos a enfocar a los que están abajo y a los que están arriba. Correspondientes tienen la misma magnitud. ¿Quiénes tendrían la misma magnitud? Bueno, en este caso, si te das cuenta, 2 y 6 tienen la misma magnitud. Entonces, ángulo 2 con ángulo 6 tienen exactamente la misma magnitud. Y ángulo 3 con ángulo 7. Ángulo 3 con ángulo 7 tienen la misma magnitud. Si te cuesta un poquito de trabajo verlo, pues si quieres lo borro para que te des una mejor idea de cómo está la apertura. Si te das cuenta, 2 y 6 están un poquito más cerraditos, por eso son correspondientes. 3 y 7 están más abiertos. Ahora, con respecto al otro semiplano, es decir, al que está en la parte de arriba, 1 y 5 están más abiertos, entonces 1 con ángulo 5 serían correspondientes y 4 con 8 serían también correspondientes.